Vemos que efectivamente igual estamos necesitando en el ecosistema innovar en todo tipo de financiamiento y de maneras de hacer las cosas, colaborar entre diferentes actores, que la medición y la comunicación de eso es esencial y la sostenibilidad al final de esos procesos. Hola y bienvenidos a Comunidades que Transforman, el espacio donde exploramos el increíble poder de la filantropía comunitaria y la inversión para el desarrollo en Iberoamérica. Cómo, desde la base, comunidades y territorios transforman realidades y construyen futuros más justos y sostenibles. Soy su anfitrión, Felipe Bogotá, y me entusiasma ser su guía en este viaje de aprendizaje. En esta primera temporada, personas invitadas de diversos lugares de Iberoamérica nos van a llevar a reflexionar sobre distintos rostros del sector filantrópico y de la inversión para el desarrollo. Sobre filantropía comunitaria, sobre fundaciones territoriales, sobre fundaciones comunitarias, sobre el poder de las alianzas y sobre la innovación para el financiamiento y para la medición. En el episodio anterior nos adentramos en la intimidad de una fundación territorial y de una organización de soporte para este tipo de fundaciones, donde tuvimos una conversación sincera sobre errores y aprendizajes. Hoy, para cerrar esta primera temporada de Comunidades que Transforman, hablaremos de las tendencias que están redibujando el mapa en el sector social. Para que nos guíen durante esta conversación tendremos 3 invitados excepcionales, con los cuales auscultaremos el futuro del sector, hablando sobre regeneración, inversión de impacto, bonos de impacto social y la intersección entre filantropía comunitaria y democracia. Vamos allá. Bienvenidos de nuevo a Comunidades que Transforman. Hoy se unen a la conversación 3 personas super cracks, 3 personas que nos van a ayudar a repensarnos y a compartir ideas sobre la región, sobre la inversión de impacto, sobre la filantropía, sobre justamente el impacto y cómo se está entendiendo. Entonces, bueno, voy a presentar a nuestras 3 personas que nos están acompañando. La primera es Jonatas Acevedo, director ejecutivo de la red Ecomua, una organización que articula fondos temáticos, comunitarios y donantes independientes que movilizan recursos diversos para apoyar iniciativas de la sociedad civil enfocadas en justicia socioambiental, derechos humanos y desarrollo comunitario en Brasil. Jonatas es internacionalista, especialista en ayuda humanitaria y desarrollo y máster en innovación social y emprendimiento. Es becario Chifnin y cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector social, con énfasis en gestión estratégica en contextos complejos. Actualmente también es vicepresidente de Médicos Sin Fronteras de Brasil. Ha articulado su experiencia para adentrarse en nuevas prácticas de grant-making, futurismo aplicado a la innovación social y el vínculo entre nuevas tecnologías y ancestralidad. Jonatas, bienvenido. ¿Desde dónde te nos unes el día de hoy? Muchas gracias, Felipe. Me estoy acá con ustedes de São Paulo, pero soy de Río de Janeiro, acá de Brasil, así que perdónenme por el portuñol que quizá puede salir en algún momento de esta conversación. Tranquilo, Jonatas. Yo doy fe de que tu portuñol es muy bueno. También nos acompaña Sebastián Osorio, socio y director regional para América Latina en Instirio, organización que vincula el financiamiento a resultados, transformando la eficacia del desarrollo global mediante enfoques basados en resultados que incentiven el impacto, redirijan fondos hacia la innovación, aceleren el uso de evidencia y fortalezcan los sistemas de implementación. Sebastián es economista, especialista en gestión regional para el desarrollo y máster en administración pública de la Universidad de Columbia. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector social, con gobiernos departamentales en Colombia y como consultor en Colombia, Estados Unidos y Liberia. Sebastián es nuestro experto en financiamiento basado en resultados para América Latina en esta conversación. Sebastián, un gusto que estés acá. ¿Desde dónde te conectas el día de hoy? Muchas gracias, Felipe. Justo en este momento estoy en Canadá, estoy en Halifax, voy a comenzar mis vacaciones y mi pareja es de canadiense, pues ando por aquí. Bueno, qué chévere. Después de esto, que disfrutes las vacaciones. Muchas gracias. Y finalmente se nos une a esta conversación Alma Gutiérrez, directora de inversiones de Regenera Ventures de SBX México. Regenera Ventures es un fondo de inversión que impulsa la gestión regenerativa en zonas rurales de México, ofreciendo apoyo financiero y técnico con un enfoque sistémico para fortalecer ecosistemas alimentarios y forestales. Alma es profesional en ciencias actuariales y MBA de la Universidad de Oxford. Alma cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero, de las inversiones privadas y de inversión de impacto en empresas como el grupo MRP, BlackRock y Elevar Equity. Alma es experta en inversión de impacto y empresas regenerativas para América Latina. ¿Desde dónde te nos unes a esta conversación, Alma? Hola, muchas gracias, Felipe. Encantada de estar aquí. Estoy en la Ciudad de México, aquí batallando con el clima, las lluvias y las inundaciones, pero contenta de compartir con ustedes. Bueno, gracias por sumarte, Alma, y lo mejor, digamos, para este momento del contexto climático que además nos está pegando bastante en todas partes. Vamos a arrancar la conversación entonces y vamos a arrancar con Jonatas. Justamente, pues,
comencemos, ¿no? Con una tendencia de fondo, ¿no? En muchos de los países de la región vemos una creciente desconfianza en la política nacional. También estamos viendo una erosión de la democracia y estamos viendo momentos complejos en términos democráticos. E incluso algunos hablan de un resurgimiento de temas tan peligrosos como el fascismo. ¿Cómo está respondiendo la filantropía comunitaria y el poder local para llenar ese vacío y defender valores democráticos desde el territorio, Jonatas? Gracias por la pregunta, Felipe. Me encantaría traer un poco de la experiencia que tenemos acá en Brasil, conectar un poco también con esta discusión a nivel más regional, ¿no? Y cuando miramos hacia nuestra filantropía acá en Brasil, vemos que es una filantropía muy conservadora, ¿no? Y que se silencia en momentos como estos que traes, ¿no? De los ataques contra la sociedad civil, contra la democracia. Y cuando hablo de filantropía acá, me refiero principalmente a las más tradicionales, ¿no? La familiar, la corporativa. Pero en el caso de la filantropía comunitaria y de justicia social en Brasil, su actuación es muy distinta, ¿no? Es una filantropía que tiene un compromiso histórico y político con la lucha por derechos, con la autonomía de grupos y movimientos de la sociedad civil y con el apoyo a grupos históricamente marginalizados, ¿no? Así que para nosotros acá en Brasil no hay como hablar de una filantropía comunitaria sin hablar de justicia social, sin hablar de derechos. Y nuestros miembros hacen un trabajo fundamental que es la donación de recursos financieros y no financieros para organizaciones de la sociedad civil, movimientos y liderazgos de distintas comunidades y territorios. Y esta es la respuesta de la filantropía comunitaria de justicia social en este momento, ¿no? Seguir apoyando, seguir garantizando que los recursos lleguen a estos grupos. Lo que pasa ahora es que estamos hablando de una crisis de financiamiento y de un contexto político que también impacta esta filantropía, ¿no? Cuyos recursos vienen principalmente de la cooperación internacional, porque las filantropías acá en Brasil, como he dicho, ¿no? La familiar, la corporativa, y creo que eso también se repite en otros contextos de la región, no apoyan estas agendas de derechos, no apoyan estos grupos de la sociedad civil, no confían en el trabajo que estas organizaciones hacen. Así que se pone aún más importante el trabajo que estas filantropías comunitarias y de justicia social hacen en este contexto. Finalmente, otra parte fundamental de la respuesta de estos grupos es la coordinación y organización entre estas organizaciones de filantropía comunitaria. Y sabemos que la colaboración es clave en momentos como estos, ¿no? Y el papel de redes como Territoria, como la Alianza Puentes del Sur y otras redes que tenemos acá en la región son fundamentales para que superemos un contexto de ataques como lo vemos ahora, de mucha violencia también contra liderazgos acá en nuestra región. Así que el trabajo de colaboración, este trabajo colaborativo es una parte fundamental de los principios y de las prácticas que vemos en la filantropía comunitaria, que es fundamental para que creemos respuestas y alternativas a esta crisis que estamos viviendo ahora. Gracias, Jonatas. Gracias por la intervención y justamente pues estás también poniendo sobre la mesa hoy como el financiamiento también se ve como muy amenazado con todo lo que está pasando a nivel regional, a nivel global. Y aquí por eso pues quiero pasar ahora a Sebastián, que además nos, nos, nos puede dar una perspectiva muy interesante también ante hoy estas problemáticas, pero referido también a lo que la gente habla como medición, ¿no? Porque pues medir y contar lo que se hace es casi tan importante como hacerlo, ¿no? Y es lo que permite difundir un mensaje de mundos posibles y esperanza, muchas veces ante un panorama que hoy pues muchos ven incierto. Yo hablo con bastantes colegas de todo tipo de financiadores algunos ven algunas incertidumbres. Y vemos que durante años el éxito se midió pues, con indicadores simples que a veces no representaban la complejidad y logros reales de programas, de proyectos. Desde ustedes, desde la perspectiva, ¿por qué es urgente reformular estos indicadores de desempeño? ¿Qué es lo que ya no nos dicen y que deberíamos empezar a medir en su lugar? Ya sea para gobiernos, para agencias de cooperación, organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué perspectiva nos puedes compartir ahí, Sebastián? Perfecto, gracias, Felipe. Nosotros desde Instilo tenemos pues y personalmente también como una posición sobre cómo uno define éxito y resultados en un programa social o desarrollo, también ambiental. Pero en principio es tu pregunta y creo que buena parte del mundo como del management comenzó a hablar mucho más, ¿cierto? Lo que no se mide no se gestiona,
Y eso realmente tiene mucho de cierto también en el contexto de las políticas públicas y de desarrollo. Y parte de los grandes líos que tenemos en nuestros sectores o en lo que hablaba Jonatas, por ejemplo, es, bueno, y uno cómo define qué es éxito, uno cómo define qué es un resultado, uno qué es posible lograr. Sin tratar de sobresimplificar como esa discusión, pues parte del mundo que funciona, del mundo privado, tenía al final, ¿cierto? En el bottom line es, no sé, maximizar el valor para los accionistas, por así decirlo. Pero eso qué quiere decir para uno que trabaja con plata pública. Los accionistas son todos, son unos pocos, son todos los que ponen impuestos para algo. Es un gobierno que está invirtiendo en otro lugar. Entonces, parte de lo que fuimos notando es una frustración de ver que los resultados que uno espera, pues no se están logrando. Y en el mundo de las políticas públicas eso se empezó a ver más y más en los últimos años, ¿cierto? Y ante esa pregunta, pues uno se dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Y creo que puede haber dos tensiones ahí. Número uno es que definitivamente no se miden muchas de las cosas que importan, ¿cierto? La mayoría de los recursos que se utilizan en la solución de problemas públicos utilizan fondos públicos y por lo tanto buena parte de las métricas que se utilizan son para hacer compliance o para asegurarse de que la plata no se está votando de una forma, digamos, innecesaria o corrupta, pero eso pues está vinculado a unas métricas y unos indicadores que te dicen, bueno, si yo voy a incentivar, por ejemplo, no sé, pues, proyectos culturales en un territorio y entonces lo que vamos a hacer es juntar a la gente para que converse del tema y diseñe una nueva metodología de incidencia en el sector cultural, entonces uno lo que hace es cuánto te gastaste en el salón, en los refrigerios y demás, ¿cierto? Y eso es lo que normalmente se vinculaba como te gastaste o no te gastaste la plata, es lo que querías decir, pero la pregunta es cuál es el propósito de todo ese gasto que te está haciendo. Entonces, por eso nosotros creemos que hay que sofisticar mucho la forma en que uno está definiendo qué es éxito, número uno, qué es un resultado, en cuánto tiempo se puede alcanzar y cómo lo gestiona y cómo lo mide, porque si no logra hacer eso, pues no va a entender si efectivamente esas inversiones que hacen en el mundo del desarrollo tienen resultados o no tienen resultados. Entonces, si nosotros hablamos de yo quiero soluciones al cambio climático, pues ¿qué quiere decir? Eso le caben una infinidad de cosas que uno tiene que aterrizarlas para entender que hubo valor, digamos, en la inversión que se hizo y eso pasa, como te decía, por un lado redefiniendo qué quiere decir resultados y dejando esos lugares comunes de hablar superación de pobreza o desarrollo rural, aterrizarlos, uno qué es lo que espera como organización y ser capaz de tener un sistema que le permita a uno medirlos y gestionarlos en algo más de tiempo real y no simplemente quedarse con esa visión de que porque invertí en algo de desarrollo o algo bonito es suficiente. Gracias, Sebastián. Muy interesante también lo que compartes de cómo incluso yo que voy aquí uniendo cosas de que se destine financiamiento, digamos, también cómo puede tener ese rigor y esos paradigmas de que se muestre, ¿no? Que se muestre lo que se está haciendo, que nos enfoquemos también en los problemas, solución, sin importar a veces las escalas, pero que justamente se le esté dando como la visión correcta. Y ahí justamente quiero ir a Alma porque si nos están siguiendo en esta conversación, arrancamos con Jonatas, que nos habla de la filantropía comunitaria, la filantropía en general, cómo tiene sus retos, también sus grandes oportunidades y aportes que ha hecho a la sociedad. Sebastián nos trae la visión de, bueno, pero lo importante también de contar y medir resultados y contar eso, ¿no? Alma, tú, pues justamente desde donde estás trabajando, estás desde la inversión de impacto, ¿no? Y esa inversión de impacto, justamente como que ese mundo de la inversión de impacto en algún momento fue como como que se vio que era algo que no estaba unido, ¿no? Que el mundo de las finanzas y el impacto social parecía que iban como por universos separados, ¿no? Pero pues hoy estamos viendo en la región también una tendencia de que pareciera que se quieren unir y la inversión de impacto pareciera que es un camino de esos. Desde tu perspectiva, esta convergencia es uno de los fenómenos que está definiendo el futuro cercano de la filantropía, del financiamiento, que cambian la mentalidad de quienes otorgan el financiamiento y cómo se adaptan a las organizaciones que están interesadas en llevar a cabo un tránsito a la inversión de impacto, ¿no? Cómo conviven también los mundos, porque de hecho yo trabajo en una organización de filantropía y soy de los primeros en validar que la filantropía es muy necesaria, pero también entiendo que la inversión de impacto viene hoy trabajando, ¿no? Y viene conectándose, cómo es esa mentalidad también de ver la unión de las cosas, de ir combinándolas, que están viendo ustedes desde SBA en estas convergencias. Sí, gracias, Felipe. Creo que definitivamente siempre existió como esta separación de perspectivas, ¿no? De lo que hacía la filantropía, que buscaba impacto, y el mundo financiero y de capital privado, que siempre se ha enfocado hacia los retornos financieros únicamente, incluso ignorando por completo los efectos secundarios a largo plazo en cuanto a comunidades y medio ambiente, ¿no?
creo que desde hace mucho tiempo, o sea, existen fondos que llevan operando más de 15, 20 años, que han hecho esto que hoy se le llama como inversión de impacto, quizás sin el título tal cual, pero que definitivamente tomó muchísimo más auge en los últimos años y creo que tiene todo que ver con la perspectiva, ¿no? Creo que hoy en día ya muchísimos fondos que tradicionalmente han hecho inversión únicamente, digamos, buscando retornos financieros, ya empiezan a ver estos temas desde una perspectiva de riesgo, definitivamente, ¿no? Cuando ya empiezas a hablar de que no solamente el riesgo ahora sí que planetario y de clima, sino el riesgo hídrico, el riesgo de seguridad alimentaria, que va más allá incluso de los retornos que ellos busquen, ¿no? Al final, todos necesitamos de estos insumos, de lo que es agua y comida. Creo que no hay un solo inversionista, aunque no sea de impacto, que no coma y que no necesite el agua para vivir. Y un poco como que esta perspectiva de riesgo y de darse cuenta que las inversiones, pues, no solamente busca, o sea, no solamente van a generar este retorno financiero, sino que existe el riesgo de que ese retorno no se genere gracias a lo que sucede en el ecosistema, ¿no? Entonces, creo que existe esa perspectiva y definitivamente existe esta perspectiva de, por otro lado, de ponerlo como eje central de la tesis, ¿no? Que aquí es donde ya entramos muchísimos fondos que también es muy amplio, o sea, existen fondos de inversión que hacen específicamente educación, que hacen específicamente salud, o como lo que es en Regenera Ventures, que estamos apoyando la transición regenerativa, o sea, ya hay diferentes temáticas que la apoyan. Creo que el papel de la filantropía sigue siendo fundamental, ¿no? O sea, al final, incluso los que estamos muy metidos en el mundo de inversión de impacto, queremos jugar con los diferentes estilos de capital y riesgos de estos capitales para lograr cosas únicas, ¿no? En Regenera Ventures, como ejemplo, estamos haciendo lo que se le conoce como un Blended Finance Fund, que es un fondo de finanzas mixtas o combinadas, en el cual sí buscamos tener capital directamente de inversionistas, digamos, más tradicionales que buscan retornos financieros, pero también estamos, de hecho, juntando esfuerzos de la filantropía, ¿no? Que te dan como cierta seguridad de que existe este capital sin, digamos, ninguna obligación obviamente, de retorno financiero. Y esto ayuda a que sea catalítico, a que se mueva capital, ¿no? Entonces, nosotros mucho de lo que hemos visto es que la filantropía históricamente que ha hecho donaciones a fondo perdido, hoy en día, además de que siguen obviamente sucediendo, también está buscando la inversión de impacto y no tanto por el retorno financiero tal cual, sino precisamente para convertirse en estos catalizadores. De decir, si yo pongo esta cantidad de dinero, puedo ayudar a que otras fuentes de financiamiento que no lo harían sin esto, lo hagan, ¿no? Entonces creo que estamos en una brecha muy interesante juntando todos estos diferentes mecanismos de capital hacia estos sectores. Gracias, Alma, y gracias a los tres por esta primera ronda de respuestas. Justamente quiero como ahora focalizar algunos puntos, ¿no? De lo que venimos hablando. Curiosamente, de hecho, Alma comenzó hablándonos de temas climáticos que está sufriendo como ciudadana en México. Y aquí quiero pues volver a Jonatas porque pues sabemos de todo el trabajo que hace la red de Comuan en temas de justicia socioambiental. De hecho, admiro bastante su trabajo en Brasil relacionado a eso. Y, y quiero unir cosas que también fue diciendo Alma, ¿no? Y es, bueno, hoy la crisis climática ha reconfigurado un montón de cosas, está cambiando un montón el escenario. Y muchas de las soluciones hoy como que lo que llega por los medios es temas relacionados a las agendas globales, a lo que se dice en las COP, pero digamos ustedes de Red Comunidad que trabajan con diferentes tipos de fondos que ven desde el enfoque también local, desde el enfoque comunitario frente a estas problemáticas. Y bueno, justamente ustedes cómo ven desde la filantropía más local su relacionamiento con estas otras grandes agendas, con la inversión de impacto. O sea, ustedes cómo están viendo ya en su experiencia con la crisis climática y las soluciones que están desarrollando a través de sus fondos, cómo es ese enfoque, cómo se ve, cómo se relaciona con otras cosas, para que nos compartas un poco desde su experiencia en Brasil. Sí, gracias, Felipe. Y de hecho, la filantropía comunitaria trae un elemento central para el debate sobre la crisis climática, ¿no? Que involucra cuestiones como quiénes son las personas más impactadas por la crisis climática, ¿no? Estamos hablando de la crisis climática, estamos hablando de poblaciones indígenas, comunidades tradicionales, hay otros grupos que, aunque no participen, ¿no? de la generación de carbono y de todo este proceso, no contribuyen para el escenario que estamos enfrentando hoy.
son las más impactadas por lo que está sucediendo, ¿no? Otra pregunta importante para actores de la filantropía comunitaria es quiénes no están en las mesas de toma de decisiones sobre los recursos del financiamiento climático, porque recursos, plata hay, pero no llega a quienes debe llegar, ¿no? Así que esta es otra pregunta importante. Y también, ¿cuáles son los biomas y las agendas que siguen poco financiadas? Acá en Brasil, en nuestra región, claro que la Amazonía toma una importancia muy grande. Y claro, es un bioma fundamental para el planeta, no solo para nuestra región. Pero al mismo tiempo estamos hablando de otros biomas que no reciben ningún recurso en estos debates, ¿no? Estamos hablando del caso de Brasil, por ejemplo, la Mata Atlántica, los Pampas, que hubo las inundaciones en el Río Grande del Sur hace unos meses. Así que hay muchos biomas, hay muchos grupos que siguen poco financiados en este contexto cuando hablamos de clima, ¿no? Y cuando hablamos de los impactos de la crisis climática. Y otra pregunta fundamental es cuáles son, de hecho, las demandas de los movimientos en este contexto, ¿no? Estos grupos están creando soluciones, tienen propuestas para resistir, ¿no? Contra los impactos de la crisis climática, pero al mismo tiempo nadie los escucha o no hacen el recurso llegar de una manera que es funcional para estas organizaciones, ¿no? Así que en el caso de la filantropía comunitaria de justicia socioambiental, este trabajo de garantizar que estos recursos lleguen a estos grupos, lleguen a estas soluciones climáticas locales, es una parte fundamental, ¿no? Y garantizar que cuando hablemos de clima, estamos hablando también de derechos humanos, que el clima no es solo un debate técnico, no es solo un debate que tiene que ver con métricas, pero que tiene que ver con el modo de vida de las personas, que impacta, que las florestas no siguen de pie solas, que hay comunidades que están ahí, tradicionales, que están haciendo estas florestas y estos biomas que pueden seguir fuertes y con toda la biodiversidad que tienen también. Así que si estamos hablando de fondos de filantropía comunitaria y de justicia socioambiental que movilizan millones de dólares hacia estos grupos, hacia estos movimientos, y que muchas veces estos movimientos no tendrían acceso a estos recursos de financiamiento climático por distintas razones que conocemos bien, como la burocracia, como las cuestiones de idioma, o por cuestiones muy tecnocráticas también, en el sentido de que ustedes tienen que tener todo este checkpoint list para tener acceso a recursos, que para algunas organizaciones, algunos movimientos, eso no es posible, ¿no? Así que cómo garantizar que los recursos lleguen a ellas es fundamental. Y para finalizar, otra contribución importante de estos actores en este contexto de la crisis es que cada vez más actores de la filantropía comunitaria y de justicia social están presentes en estos espacios estratégicos, ¿no? Que tienen que ver con financiamiento climático y para la naturaleza, ¿no? Así que estamos haciendo incidencia en foros como las conferencias de clima, las conferencias de biodiversidad, que siguen muy alejadas, ¿no? De los debates que la sociedad civil y que los movimientos están trayendo para la mesa, ¿no? Así que nosotros ahora de Comunidad somos parte de una iniciativa llamada la Casa Sur Global, junto a la Alianza Fondos del Sur, cuyo objetivo es posicionar el papel y la contribución de estos fondos de la filantropía comunitaria y de justicia social en los debates sobre financiamiento climático y para la naturaleza. Porque lo que vemos hoy es que muchas organizaciones, fundaciones internacionales prefieren crear sus propios mecanismos, sus propios fondos, que muchas veces ignoran las prácticas y la infraestructura que ya existe en nuestros países, en nuestra región, acá en Latinoamérica y en el sur global de manera general. Así que vamos a lanzar esta iniciativa ahora en la COP30, pero la idea es que la llevemos a otros espacios y a otros foros, ¿no? De filantropía incluso. Así que estamos seguros de que los fondos de filantropía comunitaria, fondos de justicia social, tienen mucho que contribuir en los debates de clima y sobre la crisis climática, pero que todavía siguen muy alejados de estos foros. Gracias, Jonatas. Pones dos temas claves, digamos, le voy a poner unas palabras como muy sencillas, pero uno como el de los fondos y cómo están en las manos locales, y dos, elevar las voces. Y de hecho también tú planteas algo que me va a llevar a hacerle una consulta a Sebastián, y es ese reto como de los mecanismos que hoy hay de financiamiento,
Justamente algunos van creando sus propios fondos, a veces no hay mucha colaboración. Y de las cosas que hemos conocido de Instilio, que admiramos un montón de su trabajo, es que ha sido pionero en herramientas o en mecanismos como los pagos por resultados o los bonos de impacto, que ustedes han como participado, trabajado, diseñado en mecanismos que unen diferentes tipos de actores, diferentes voluntades, justamente para escalar el impacto y contarlo mejor, seguramente para que este financiamiento también se encuentre mejor con quien mejor tiene las soluciones. Sebastián, si nos pudieras contar sobre esto de manera sencilla, hecho para la audiencia, esa experiencia que ustedes tienen. De hecho, no sé si tengan algún ejemplo climático, por ejemplo, de este tipo de mecanismos, si no, pues de lo que nos quieran compartir, pero que nos cuenten un poco de estos nuevos mecanismos también que se están creando justamente para pensarnos soluciones sistémicas que tienen problemas pues, muy complejos, como por ejemplo la crisis climática que estamos hablando con Jonathan. Listo, perfecto. Y si quieres, Felipe, empiezo respondiendo tu pregunta muy puntual y luego conecto con algunas ideas de lo que está diciendo Jonathan que me parecen muy interesantes. Creo que, pues lo primero es, en esta discusión de qué quiere decir resultados, impacto, pues cada vez que uno empieza a pensar cómo logro eso, cómo logro ese resultado, cómo logro ese impacto que yo quiero, pues uno se da cuenta que en muchas ocasiones esos resultados no se veían a pesar de que se diseñaba una política bien pensada, que se ponían los recursos, incluso la gente revisa no sé, documentos, evidencia, información de lo que hay. Y esa es un poco la frustración desde la cual nosotros comenzamos a trabajar, porque nos vamos dando cuenta de que hay un problema de incentivos y un problema de que efectivamente no está llegando, la plata no está incentivando el resultado adecuado, más allá de que uno diga que, pues, que quiere lograr algo, digamos, desde el objetivo o la formulación de un proyecto. Entonces, los mecanismos de pago por resultados es una forma muy simple pero poderosa de cambiar la estructura de incentivos a la hora de contratar, digamos, un programa, un proyecto de desarrollo donde condicionas en parte el recurso a un hito de pago que va a ser mucho más de resultado y menos de actividad o de proceso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero, por ejemplo, hacer un programa para, digamos, mejorar la retención escolar de los niños y niñas en una comunidad, no es simplemente contabilizar cuántos subsidios de transporte di o cuántos kits escolares di para que los niños se sintieran bien yendo a la escuela, sino también, bueno, ¿será que de acuerdo a la línea base que se tenía, se aumentaron X cantidad de puntos y será que yo puedo condicionar el pago a que haya un mantenimiento o una mejora de la retención escolar? Es el tipo de preguntas que nos hacemos cuando diseñamos mecanismos de pago por resultado. Y esa es un poco la tarea que nosotros hacemos en Insiglio, pensando muy bien qué es lo que uno tiene que superar, digamos, como problema. En temas, por ejemplo, de clima, hemos hecho proyectos, digamos, en diferentes temáticas, muchos también en temas también de agro y sostenibilidad, algunos otros en temas también de tecnologías, pero pues para darte un ejemplo de cosas que van desde menos complejas hasta un poco más complejas, hace que a un año y medio hicimos un proyecto en Perú con la Operación Suiza y se tiene un mecanismo, digamos, de fondos donde se le van entregando recursos a las diferentes, pues donde las organizaciones aplican en cadenas de valor de agricultura y para alcanzar, entre comillas, resultados de productividad y de sostenibilidad. En parte, normalmente, ¿qué hacía? ¿Cómo funciona un mecanismo de ese estilo? Pues alguien hace un proyecto y quiere alcanzar, pero realmente el desembolso de recursos se da es por la cantidad de visitas que se hacen en el territorio, la cantidad de abono orgánico que se entrega, la cantidad de capacitaciones que se dan. Un poco lo que hicimos fue cambiar la lógica para que en parte el desembolso de esos recursos también llegue por cuánto es la captura de carbono equivalente, por ejemplo, que se obtiene al implementar unas prácticas de cultivos agroforestales o cuánto, por ejemplo, es que se paga por un aumento de X cantidad de puntos en mejora de productividad en banano o en cacao orgánico. Esa es la lógica de pagar por resultados. Pero eso también tiene un tema pues, un poco la idea es generar el incentivo, porque si yo estoy pensando, yo qué necesito para mejorar mi sostenibilidad, la sostenibilidad, y si eso quiere decir que voy a aumentar la captura de carbono, ¿será que hay una cantidad de estas actividades por las que antes me pagaban que ya no tienen sentido? ¿Será que esta es la actividad adecuada que me permite alcanzar eso? ¿Será que si yo quiero mejorar la productividad, simplemente llevar a la gente y darle un curso de un tipo es mejor que de otro tipo? ¿Será que si funciona hacer, no sé, gastar una plata para que haya un entrenamiento virtual? ¿O será que es mejor enfocarse en que haya más visita a territorio, pero repensar muy bien qué es lo que está diciendo la gente? Entonces, eso invita, digamos, a una reflexión en las organizaciones que reciben el recurso para decir, no, me tengo que enfocar en lo que realmente importa. Y esa, digamos, es la lógica de pagar por resultados.
Ahora, y si me das un par de minuticos más, quería conectar eso como con la idea de Jonatas y con unos temas que dijo Alma. Y aquí voy a decir un par de cositas un poco más controversiales. Esa lógica es maravillosa, ¿cierto? Pagar por resultados, incentivar lo que uno quiere lograr, pero eso tampoco resuelve todos los problemas, ¿cierto? Hay unos problemas un poco más estructurales de cómo llega la plata, como decía Jonatas, es decir, la plata le llega a quien las estructuras, digamos, de financieras están diseñadas para que le llegue la plata a los problemas más importantes. Quizás sí, quizás no. Ese no es un problema que nosotros normalmente estamos resolviendo y por eso es muy importante toda esa incidencia y trabajo, digamos, de hacer presencia y empuje en los foros que comentaba Jonathan, de decirle también como a aquellos que están en el poder, bueno, por eso los problemas que están pasando. Pero eso, para dar un ejemplo, eso tiene unos retos y unos rollos y tienen que ver con, por ejemplo, pagar por resultados y hacer eso evidente. Uno cómo logra que ese trabajo de incidencia se contabilice como un resultado. Uno cómo es capaz de expresar o como Jonathan debe tener este reto cada vez que está buscando recursos de decir, ¿y cuál es el resultado que yo le ofrezco, por ejemplo, a un donante, un cooperante que va a financiar estos temas de filantropía comunitaria de incidencia? Son resultados bien difíciles, digamos, de aterrizar y ese es el reto. ¿Cómo sabemos que yo debería invertirle a Jonathan porque su trabajo de incidencia es más juicioso, es más riguroso, es más efectivo que el de otros, ¿cierto? Y con una cantidad de variables de cosas que no controla Jonathan, ¿cierto? Que seguramente tienen que pasar porque es el Congreso o es el Consejo o es alguien más que reglamenta, digamos, y pone una regulación sobre algo. Y eso es bien difícil. Pero ese es el reto que él tiene. ¿Cómo logra aterrizar para demostrar que su trabajo de incidencia y de filosofía comunitaria es mucho más efectivo que el de otros para levantar la mano y decirle a aquellos que tienen la plata y a los pocos que financian ese tipo de cosas, yo tengo mejores resultados y es mucho más costo efectivo que usted ponga la plata en mí que en otros más? Parte uno. Parte dos, que aquí un poco entrando a los temas que mencionaba Alma y algo importante que ella dijo es que pues al final hay diferentes tipos de mecanismos que deben funcionar y no todos los mecanismos tampoco tienen retorno financiero, ¿cierto? Y por eso también es importante también tener claridad de uno que le está entregando al ecosistema de desarrollo. Hay resultados que no dan plata, hay resultados que dan resultados de desarrollo o resultados sociales o resultados ambientales, ¿cierto? Ejemplo, trabajar en temas como lo que él dice de incidencia de filantropía comunitaria, eso no da plata. Trabajar en un tema de reducción de xenofobia no da plata. Nadie gana plata con eso y uno también tiene que ser consciente de eso y a veces no tratar de pensar que van a funcionar los mecanismos de inversión de impacto tradicionales o de blended finance, pero también es importante uno ser muy consciente que a veces le damos como una idea de que este cuento de inversión de impacto, eso es lo que nos va a resolver todos los problemas porque todo puede resolver así. Y hay cosas que no se resuelven así. Hay cosas que para evitar eso que mencionaba Alma de filantropía a fondo perdida, es que uno sea muy explícito. Tú pones unos recursos filantrópicos y me devuelven un resultado. Y si yo soy capaz de contabilizarlo, eso no es perdido. Si yo soy capaz de decir cuánto incidí en algo, eso no es perdido, así no tenga retorno financiero. Y ese es un poco el mundo donde en los últimos años también la conversación ha tenido esa tensión porque hay como esa idea de que todo se puede resolver con inversión de impacto, pero al mismo tiempo hay una cantidad de problemas que no dan retorno. Pero paro ahí que ahí te comenté como un poquito de ambos mundos también y cómo se relacionan con pagar por resultados. Gracias, Sebastián. No, definitivamente trajiste varios elementos a la mesa muy interesantes y que, como ya nos ha pasado en otros de estos podcasts, dan para hablar un montón. Pero pues muy interesante lo que pones, tanto de explicarnos de lo que hoy es este enfoque, digamos, o mecanismos de pagos por resultados, que me quedo mucho con algo que dices y es al final concentrarse en lo que importa, porque creo que el sector de financiamiento, sea cual sea, a veces ha estado mirando hacia lugares donde no sé si necesariamente era lo que se tenía que estar mirando, midiendo y por ende incluso diseñando. Y también lo otro que traes a la conversación, ¿no? Y yo tengo ahí también una visión de integración. La filantropía hoy es muy necesaria, los derechos humanos son muy necesarios, la incidencia, la participación, así como también inversiones diferentes con capital que están buscando un retorno. Creo que la clave y en nuestra región está en cómo no nos fragmentamos. Somos una región fragmentada de por sí. Lo último estudio que vi del PNUD es impresionante la fragmentación que tenemos. Es como, como íbamos integrando cosas y no nos vemos tan distintos, ¿no? Y bueno, quiero pasar a Alma, que justamente además me interesa mucho escucharla en esta pregunta que le voy a hacer porque también tiene que ver con un enfoque que tiene que ver con la regeneración. Y justamente por qué queremos hablar de eso, porque también es la manera de ver que hoy hay miradas también, hoy están llegando nuevas miradas, nuevas tendencias, y justamente una de esas tendencias que estamos viendo es la regeneración y, por ejemplo, no sé, las empresas regenerativas o las soluciones regenerativas
Ustedes, de hecho, desde SBX con Regenerative Ventures, vienen apalancando eso. ¿Qué significa una solución, una empresa regenerativa? Porque esta visión puede llegar a ser algo complementario que escale, que potencie los temas de capital, ya sea de filantropía, de impacto en la región. También cuéntanos un poco desde esta mirada que aquí ya van a ver, pero estamos intentando armar una ensalada en esta conversación. Sí, claro. Sí, de hecho, bueno, el fondo que estamos levantando desde SBX justo nace de haber identificado como una oportunidad de ser puentes de financiamiento, porque un poco lo que estamos viendo nosotros ahorita es que no todo el mundo entiende la regeneración, y es que la regeneración es súper amplia, ¿no? Entonces de ahí un poco nació como la idea de crear Regenera Ventures. Nosotros lo que queremos hacer, y como lo vemos, es eh, al final hay muchísimos frameworks si uno los busca en internet de lo que es regeneración y dependiendo también del sector donde te vayas, pues puede haber diferentes fuentes que te determinen qué es lo que es regenerativo. Nosotros como lo hemos un poco visualizado es, lo aterrizamos a hablar de transición regenerativa, ¿no? Porque al final creo que llegar a un punto regenerativo al 100% es el objetivo, pero también toma tiempo y como decía, es muy amplio. Entonces, nos gusta más hablar de la transición regenerativa y la transición regenerativa la hemos como un poco definido en 4 ejes específicos. Entonces, para nosotros, cualquier empresa que esté trabajando en cualquiera de estos 4 ejes ya puede ser considerada regenerativa o en transición a la regeneración, ¿no? El primero es la transición de insumos industriales a insumos biológicos. El poder dejar de utilizar químicos que no nada más desde la producción del químico en sí, sino claramente la aplicación del transporte, ¿no? Y los efectos que tienen en el suelo y la biodiversidad. Creemos que es, o sea, que es algo que nos está llevando ahorita a la crisis climática. Aquí es importante también enfatizar la diferencia como entre lo regenerativo y lo orgánico, ¿no? Al final, lo orgánico definitivamente habla de no utilizar ningún tipo de químico. Creo que en la perspectiva regenerativa, lo que queremos es llegar a algo que sea orgánico, pero que sea o sea, sostenible, sustentable financieramente y que muchas veces, dependiendo del estado de la tierra y del agua en donde se esté hablando, quizás sí se necesite cierta combinación, ¿no? De ciertos tipos de productos que ayuden precisamente a llegar a un punto orgánico definitivo. El segundo eje es la transición de monocultivos a sistemas biodiversos. Nosotros sí queremos hablar de producciones que tengan más de un solo tipo de cultivo y también cuando hablamos incluso de la parte de ganadería y de animales, ¿no? Creo que la parte industrializada que todos conocemos en estos videos que luego salen y películas y reportajes, ¿no? Sobre la producción animal y de plantas es brutal. Y justo lo que nosotros consideramos que puede ser regenerativo es cuando empiezas a hablar de una biodiversidad. De incluso creo que la parte regenerativa habla de hacer una mímica de cómo funciona la naturaleza, ¿sabes? Simplemente como entendiendo y controlando ciertas cosas, pero dejando a la naturaleza ser. Es decir, que puede haber muchos tipos de cultivos, muchos tipos de animales en un mismo lugar, ¿no? La tercera es la transición hacia el manejo hídrico regenerativo y labranza cero. Como les decía en un principio, para nosotros la seguridad alimentaria y seguridad hídrica, y sobre todo en países como México, que la seguridad hídrica está en su punto de mayor riesgo, es importante. Y el último es la transición hacia ecosistemas integrados de flora y fauna, que combina mucho lo que decía de la biodiversidad, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos así, particularmente creemos que hay muchísimos sectores, no nada más el productivo directamente labrando la tierra, digamos, y los agricultores son los únicos que pueden hacer modelos regenerativos. Creemos que se puede acoplar la regeneración a diferentes tipos de modelos, como lo es ecoturismo, como lo es desarrolladores de créditos de carbono, como lo es en cierto tipo de financiamiento regenerativo, etcétera, etcétera. Entonces, al menos desde Regenera Ventures, si queremos poder como apoyar a esa transición desde casi cualquier eje y cualquier industria en este sector. Y ya para finalizar, a tu pregunta de por qué quizá creemos que podemos ir todos hacia ese punto, es lo que mencionaba al principio sobre el riesgo de vida, ¿no? De seguridad alimentaria e hídrica. Si bien es un tema que todavía no todo el mundo entiende, nosotros sí creemos que cada vez más se van a ir adoptando estos temas por una necesidad.
y hasta también desde una perspectiva de negocio, porque la realidad es que bien implementados, estas prácticas regenerativas incluso te traen a mayor productividad con menor costo. Entonces se vuelve también un atractivo financiero por naturaleza. Gracias, Alma, por compartirnos además esta visión del enfoque regenerativo y ustedes cómo la están viendo desde la transición y las diferentes temáticas. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Territoria tenemos también un fondo de regeneración, de filantropía, pero tiene enfoques temáticos de regeneración ambiental, economías regenerativas, temas de educación regenerativa y varias de las cosas que sí son muy interesantes porque en la práctica uno ve que es un enfoque, al final una práctica, una manera de ver el mundo, es un paradigma también que como muchos otros hoy pueden estar llegando y que pueden aportarle a soluciones. Y bueno, quiero agradecerle de hecho a los tres por la rica conversación y por las diferentes perspectivas que nos han traído, porque tal vez algún oyente aquí nos podría estar diciendo, pucha, ¿cómo así? Me han hablado de cosas muy distintas, me han hablado de filantropía, de derechos humanos y me hablaron de pago por resultados, me hablaron de bonos, me hablaron de regeneración, de inversión de impacto, pero eso era lo que estábamos buscando en este espacio, porque este capítulo es tendencias que están también buscando redibujar el mapa. Y en eso sí vemos que hoy tenemos problemas muy complejos, muy complejos, que requieren soluciones, pues también a ese nivel, ¿no? De transformación. Y cuando escucho a los tres, vemos que efectivamente igual estamos necesitando en el ecosistema innovar en todo tipo de financiamiento y de maneras de hacer las cosas, colaborar entre diferentes actores, que la medición y la comunicación de eso es esencial y la sostenibilidad al final de esos procesos. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos? Que desde lo que Jonathan nos comenta, pues hoy más que nunca sí necesitamos voces locales y una filantropía local y territorializada, porque es que esto incluso también tiene que ver con la democracia, con los derechos humanos, con la justicia, cosas que hoy nos están saliendo muy costosas, por ejemplo, en América Latina, y que de hecho no están permitiendo que otras innovaciones tengan más espacio. Pero también cuando escuchamos a Sebastián, pues hoy más que nunca es, bueno, pero ¿cuál es el resultado que estamos buscando? ¿Cómo estamos midiendo lo que importa? ¿Cómo estamos comunicando eso para aumentar, por ejemplo, confiabilidad, para aumentar alianzas, para aumentar la interacción entre actores que se piensen soluciones, ojalá mucho más escalables y potentes ante estos problemas? Y Alma, por ejemplo, nos da la perspectiva de, bueno, también están llegando nuevos paradigmas. La regeneración es uno de ellos, holístico, convocante también, amplio de alguna manera, que no está buscando cerrarse, sino más bien conectar con otros tipos de cadenas de valor, de tipos de organizaciones, de empresas. Entonces, en definitiva, hoy nuestros retos están pues necesitando eso también, ¿no? Soluciones de diferente tipo, diferentes miradas y que ojalá tengamos justamente un ecosistema que pueda integrar las cosas, que pueda colaborar, no necesariamente estresar que todo sea junto, pero sí de alguna manera que puedan convivir porque cada una de estas cosas hoy son muy necesarias ante lo que la región está teniendo. No se vayan porque justamente tras esta conversación llega Manos a la Tierra, que es el espacio en el que vamos a llevar las ideas al terreno. Entonces, estamos en la recta final de este episodio de Comunidades que Transforman. Las valiosas reflexiones de Jonathan, Sebastián y Alma pues nos permitieron entender tendencias inmediatas, visionar el futuro y ver cómo nos vamos adaptando y evolucionando ante diferentes miradas. Justamente pues vamos a hacer una ronda final muy rápida y es que pues bueno, hemos hablado de tendencias que pueden sonar muy abrumadoras, muy diferentes, pero para las organizaciones que nos escuchan y quieren evitar quedarse atrás, ¿cuál es la primera acción o el cambio de mentalidad más importante que deben adoptar para ser parte activa de este futuro? Ya sea en la lucha por la democracia, en la forma en que se están contando los logros o en la misma innovación financiera o en la adopción de enfoques como el regenerativo. Una respuesta corta, Jonathan, ¿qué nos diría? Bueno, para mí es importante que seamos intencionales, ¿no? En lo que tiene que ver con la defensa de derechos y que no tengamos vergüenza de hablar de lo político, de las dinámicas de poder, de dónde vienen los recursos, de dónde viene la plata. Así que eso es fundamental si queremos seguir pensando y construyendo otros futuros, aunque de distintos lados, de distintas maneras, distintas estrategias. Si tenemos la defensa de derechos, la lucha por derechos en el centro de nuestra mirada, creo que lograremos construir y soñar, resistir juntos para construir lo nuevo y lo emergente. Gracias, Jonathan. Sebastián. Gracias. No, creo que la invitación es a ser capaces mi invitación es a que las organizaciones sean muy claras sobre qué es lo que están logrando,
y cómo lo evidencian. Y creo que esas son dos cosas que cambiarían para la mayoría de organizaciones del mundo del desarrollo, la forma en que también pueden acceder a recursos y la forma en que pueden también ser explícitos sobre su actividad. Entonces, esa es la invitación, ser capaces de aterrizar muy bien algo concreto, que es lo que usted quiere lograr y cómo evidencia que eso pasa, y salir de los lugares comunes donde decimos que hacemos un poco de todo o que todo es chévere y bonito, y concretarlo realmente en algo y evidenciarlo para que uno pueda conseguir mucho más apoyo a la agenda que estamos moviendo. Gracias, Sebastián. Alma, tú, para cerrar. Yo creo que la invitación que a mí me gustaría hacer es que no se nos olvide que al final las organizaciones están hechas de nosotros, de humanos, de personas, individuos que podemos tomar decisiones y manejar cosas que sí estén en nuestro control. Entonces creo que, sobre todo desde una perspectiva, por ejemplo, regenerativa, ¿no? Y de cómo impulsamos el cambio, es que nos cuestionemos. O sea, lo que desayunaste hoy, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Cuál es el precio que hay detrás en el impacto medioambiental y demás, y social, ¿no? Lo que vas a comer mañana, lo que estás haciendo con tus residuos, con tu basura, que todavía existe el uso de plásticos. O sea, como que creo que hay un montón de cosas que se pueden uno autocuestionar, que si bien claramente no va a cambiar los trillones de dólares hacia un solo lugar, puede empezar a cuestionar y atraer la pregunta a diferentes mesas, y eso también creemos que puede ayudar a impulsar el movimiento regenerativo, ¿no? Cuando si viene de la demanda del consumidor, que somos todos nosotros. Entonces, les invito a cuestionarse sobre todo su consumo y acciones con respecto a residuos. Gracias, Alma. Y bueno, gracias a Jonathan, Sebastián y a ti, Alma, de nuevo por sus valiosas perspectivas. Ha sido un espacio súper enriquecedor, súper diverso. Creo que era lo que buscábamos, así que agradecerles y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de Comunidades que Transforman. Un agradecimiento especial a nuestros invitados de hoy: Jonathan Acevedo, Sebastián Osorio y Alma Gutiérrez. Comunidades que Transforman es posible gracias al valioso trabajo de la Comunidad Iberoamericana de Aprendizaje en Filantropía Comunitaria, CIAF, y a la red WINGS con apoyo de la Unión Europea. Esta producción estuvo a cargo de Territoria y Mano de Obra Estudio Creativo. Esperamos que esta conversación nos haya motivado a ver el futuro con optimismo y a aprovechar las oportunidades que surgen en pro de sus comunidades y territorios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Spotify. Comparte y deja una reseña para que estas ideas lleguen más lejos. Soy Felipe Bogotá. Gracias por acompañarnos en esta primera temporada de Comunidades que Transforman. Hasta la próxima.